¿Qué más, mi gente? En esta ocasión quiero hacer un video un poco más largo para hablar de la guerra en Colombia. Quiero desarrollar un poco mejor la idea y quiero exponerles principalmente cómo llevamos más del 70% de nuestra historia patria en guerra y quiénes son los culpables principales de la situación de este hermoso país. Así que empecemos. Tomemos 1810 como el punto de partida de nuestra historia para empezar a hablar de la guerra interna que sufrimos. La primera guerra civil ocurrió entre 1812 y 1814. Esta guerra encontró a centralistas por un lado y federalistas por el otro. Los centralistas querían el poder unificado en Bogotá, mientras que los federalistas querían una organización que combinara el centralismo con la organización independiente regional, algo más parecido a lo que sucede en Brasil, Argentina o incluso Estados Unidos. A este periodo algunos historiadores se refieren como la patria boba. Sin embargo, de boba no tenía nada, pues estábamos definiendo el curso de este país. En esta guerra participaron figuras como Antonio Nariño, quien era centralista, o Simón Bolívar y Atanasio Girardot, quienes eran federalistas. Esta guerra tuvo finalmente un saldo de más de 1600 muertos de bando y bando. Y el resultado fue de lo más irónico, pues simplemente acordaron un cese al fuego y unirse para atacar a los realistas, que eran quienes apoyaban a la corona de España para entonces. Luego de esto nos vamos hasta 1828, que es cuando Perú comienza un conflicto armado con Bolivia. Casi que al mismo tiempo las tensiones se disparan con Colombia y tenemos nuestro primer conflicto armado con una nación extranjera. En esta hubo campañas terrestres y marítimas. De este conflicto no se tienen datos de bajas y el resultado fue, de nuevo, de lo más irónico, dejar las cosas como estaban justo antes de empezar el conflicto. Pero bueno. Luego de este problema volvemos a tener dos conflictos con naciones extranjeras. En 1832 tuvimos que defender el Cauca de una invasión ecuatoriana y en 1836 tomamos posesión de Bocas del Toro, un verguero que a día de hoy Panamá y Costa Rica todavía tienen presente. De estos dos conflictos tampoco se tienen datos de las bajas. Luego de esto es cuando el conflicto empieza a tomar un cauce distinto y nos empezamos a enfrentar internamente. Es cuando los liberales y los conservadores se empiezan a encontrar, dejando sangre detrás de sí como es habitual en ellos. Podemos identificar una semilla de todo lo que sucedió después. Nos vamos a una vaina que se llamó la Guerra de los Supremos, que empieza en 1839 y termina en 1842. Esta guerra empezó principalmente porque se estaba intentando adelantar la transformación social por parte del gobierno. El gobierno estaba en cabeza de José Ignacio de Márquez, quien pretendía quitarle financiación a la iglesia para financiar la educación estatal. Estas reformas afectaban especialmente a los conventos pequeños. A esto respondieron un grupo de personas que no estaban de acuerdo con quitarle financiación a la Iglesia Católica, y se formó la Segunda Guerra Civil en el país. Por una parte, los comerciantes y abogados eran liberales que estaban dispuestos a abrirse a nuevas oportunidades, y los conservadores eran terratenientes, sacerdotes o militares que querían cuidar de las tradiciones y preferían apegarse a antiguas usanzas. En esta guerra, el general de guerra de los Supremos fue José María Obando, quien estuvo respaldado por guerrillas. Sí, en este momento ya se empiezan a hablar de guerrillas. Este hombre luego sería presidente. El resultado de la guerra fueron más de 4000 muertos y una victoria de los Supremos, a quienes podríamos llamar conservadores para mayor facilidad. Luego de esto, como no podemos durar mucho tiempo sin darnos balas, sin matarnos o hacer daño al prójimo en general, volvemos a otra guerra civil, esta vez en 1851. Este es el primer conflicto abiertamente bipartidista, es decir, entre conservadores y liberales. Las razones, más de lo mismo, sí. De nuevo, el gobierno estaba adelantando la transformación social. Otra vez, sí, es muy necesario. Los liberales en cabeza de José Hilario López abolieron la esclavitud, la pena de muerte por delitos políticos. Instituyeron el jurado, aprobaron la libertad de prensa, la libertad de navegación de los ríos en el interior y en las fronteras. Además de que abolieron ciertos impuestos, incluyendo el diezmo, que sí, antes era obligatorio. En este conflicto, figuras como José María Obando participaron de nuevo en la guerra, pero esta vez participaron por parte del gobierno y ayudaron a aplacar a los conservadores que se armaron pagando cuadrillas para defender sus intereses particulares, similar a lo que harían después con los chulavitas o incluso con los paramilitares, para no irnos muy lejos. En esta ocasión, el gobierno liberal salió victorioso y firmarían después la Constitución Neogranadina de 1853. En esta ocasión, los muertos fueron poco más de 1000.
Después de esto avanzamos nada más 3 años para encontrarnos con otra guerra civil. Esta sucedió en 1854 y se dio en el contexto de la división dentro del Partido Liberal. Surgen por un lado los gólgotas y por el otro lado los draconianos. Los gólgotas eran aquellos que estaban de acuerdo con el comercio, el libre cambio y las reformas sociales. A menudo eran tildados de ser unos liberales extremos, mientras que los draconianos defendían el proteccionismo. Es decir, los draconianos eran algún tipo de conservadores disfrazados de liberales. De hecho, eran apoyados por unos comerciantes o lo que podríamos llamar hoy unos pequeños empresarios. Incluso, ¿por qué no pensar que los draconianos fueron una filtración del Partido Conservador al Partido Liberal? Luego, estos draconianos terminarían asociándose precisamente con el Partido Conservador. Y es que la guerra civil de la que les estoy hablando se dispara porque da un golpe de estado precisamente un draconiano, que se llama José María Melo, o bueno, se llamaba. ¿Quién sería el primer presidente de ascendencia indígena en Colombia? Esta guerra dejó como saldo más de 4.000 bajas y a estas alturas llevamos 4 guerras civiles, señores. Finalizada esta guerra nos adelantamos unos 6 años en la historia. Y sí, es que acá ha habido guerras porque sí, porque no, hasta de ñapa y para llevar por si quiere, papá. Llegamos a la guerra de las soberanías. En esta guerra de nuevo los conservadores querían imponer su pensamiento particular en el Estado. Es decir, centralismo, autoritarismo, catolicismo y demás cosas que a ellos se les cantara y cuando a ellos se les cantara. Así de fácil. Esta vez los conservadores estaban en cabeza de Mariano Ospina Rodríguez, quien, por si no les suena parecido, fue familiar de Mariano Ospina Pérez, quien fue presidente cuando asesinaron a Gaitán y aconteció el Bogotazo. Es decir, casi nada. Se ven una vez más enfrentados centralistas y federalistas, como 40 años atrás en la primera guerra civil del país. Y acá ya se empiezan a distinguir algunos grupos guerrilleros que apoyan abiertamente a uno de los bandos políticos, como es el caso de los Juanchos en esta época histórica. Es importante señalar que históricamente han existido grupos armados que han apoyado tanto a liberales como conservadores, lo que hoy podríamos entender como guerrilleros y paramilitares. La Quinta Guerra Civil en Colombia dejó un saldo de más de 6.000 muertos de bando y bando y una victoria liberal que llegó con la creación de los Estados Unidos de Colombia, es decir, ganó el federalismo, el libre mercado y la libertad por primera vez. Consumado este proyecto político, dejamos de matarnos un tiempo para mirar qué estaban haciendo con nuestras fronteras y tuvimos un conflicto con el Ecuador en 1863, por unas diferencias políticas y territoriales marcadas entre los dos países. El resultado, más de 1.000 muertos y la victoria de los Estados Unidos de Colombia para entonces. Poco más de 15 años después de la última guerra civil, nos encontramos de nuevo con el mismo cliché, liberales contra conservadores, en la guerra civil colombiana de 1876. Esta es una de esas guerras que la historia tilda de haber sido una de las más cruentas y una de las razones, al parecer, fue la demora en la reacción del Estado. Acá, el gobierno liberal estaba adelantando de nuevo unas reformas, pero principalmente lo que golpeó al ala más conservadora de la sociedad fue cuando decretaron la educación laica, transformando radicalmente la educación, incluso invitando una misión alemana para que transformara los métodos de enseñanza que se estaban aplicando en las escuelas, hasta entonces controladas totalmente por la Iglesia Católica. La oposición conservadora se organizó en contra del gobierno del liberal Aquileo Parra y se armó de nuevo. Lo más sorprendente es que la Iglesia se prestó para apoyar a los rebeldes conservadores en esta guerra. Incluso algunos llegaron a considerar esto como una guerra santa. Imagínense. Finalmente, la guerra se cerró con una victoria liberal, donde terminaron desterrando unos obispos. Esto nos dejó un saldo de más de 10.000 muertos en 2 años. ¿Qué más, mi gente? Llevamos para la séptima guerra civil colombiana. Y se viene lo más interesante. Ya hemos recorrido un camino largo, pero todavía falta un trecho mucho más largo. Y para mí se viene lo más interesante, y es que esta guerra que les voy a relatar a continuación de forma muy rápida, es para mí la que nos condenó a ser un país pobre. Y ya les voy a decir por qué. Quiero aprovechar esta ocasión también para saludarlos. Si alguien me está escuchando, ojalá y esté suscrito. Los estaré leyendo en los comentarios y ojalá podamos tener conversaciones ahí en los comentarios y charlar al respecto. Un saludo a todos. La que sigue es la guerra que yo considero que marcó la nación desde ese momento y en adelante, incluso hasta hoy en día.
Es la guerra cuyo resultado nos atrasó más como país y no nos permitió llegar a ser un país desarrollado y rico como deberíamos ser, basado en el proyecto político de los Estados Unidos de Colombia que plantearon los liberales. Nos vamos a la séptima guerra civil colombiana, la guerra civil colombiana de 1884 a 1885. En esta, el movimiento regeneracionista pretendía establecer las antiguas costumbres católicas y el absolutismo centralista, coartando las libertades como era debido según las tradiciones y la vieja usanza. Un liberal moderado, Rafael Núñez, apoyado por el Partido Conservador, empezó a implementar políticas centralistas en contra del espíritu de los Estados Unidos de Colombia, basado en la libertad y la división de poderes, como cualquier país desarrollado hoy en día. Es en este momento histórico cuando los conservadores acabaron con el proyecto de los Estados Unidos de Colombia. Con Núñez se volvió al centralismo y al proteccionismo de nuevo, llegando incluso a aumentar el periodo presidencial a 6 años y dejando la posición de presidente al nivel de un monarca absolutista. Se le volvió a encargar a la iglesia la labor de impartir educación. Ni libertad ni orden proclamaban en las calles. Esta fue la guerra que tuvimos que haber ganado. Esta victoria conservadora nos retrasó mucho como país. La libertad de los Estados Unidos de Colombia era tal que concedió autonomía a los estados, algo que aún hoy en día es muy reclamado por los departamentos. Otorgó libertades de prensa, de empresa, de asociación, de porte y comercio de armas, movilización hacia adentro y fuera del país, proclamó un estado laico, abolió la pena de muerte y redujo el poder de la rama ejecutiva, limitando el periodo presidencial a 2 años nada más y otorgándole casi todas las facultades de gobierno al Congreso, como es debido, como es en casi todos los países desarrollados hoy en día. En este periodo fue que crearon la Universidad Nacional, pero para la época aún reinaba la anarquía general por las guerras civiles, lo que dificultó mucho el proyecto de país que prometía mucho. Tengan en cuenta que en los liberales había personas de la talla de Jorge Isaacs o Rafael Uribe Uribe peleando por la libertad. Además, esa constitución otorgaba altos niveles de libertad económica que nos hubieran permitido llegar a ser un país desarrollado y rico en términos de unas pocas décadas. Esta guerra ganada por los conservadores aún nos cuesta hoy en día. Los resultados en pérdidas de bando y bando fueron de más de 10.000 personas y se volvió la paz en 1885. Luego de esta victoria hubo 2 crisis importantes en el regeneracionismo antes de afrontar otra guerra civil. La primera fue la crisis de Panamá en 1885. Esta fue la primera señal de alerta para que nos diéramos cuenta como país de que los gringos no son nuestros amigos. Los estadounidenses violaron un acuerdo internacional e hicieron presencia militar en la zona de Panamá. Frente a esto, el único estado que se pronunció y apoyó la posición de Colombia fue Chile, lo que ayudó al país, pues Estados Unidos se retiró. El segundo problema fue el bloqueo italiano a Colombia en 1885 también. El Estado en manos de los regeneracionistas, que serían los chavistas hoy en día, se pusieron a poner en práctica lo hablado y en una de esas el gobierno expropió ilegalmente los bienes de Cerutti, un inmigrante italiano quien demandó al Estado colombiano. Dicha demanda salió a favor del ciudadano y el gobierno italiano bloqueó a Colombia haciendo presencia militar. ¿Les suena de algo? Al final, el gobierno se vio obligado a pagar el dinero en 1899. Para que no digan que exagero al llamar a los regeneracionistas conservadores unos meros chavistas, nos vamos a la Guerra Civil de Colombia de 1895. Para este punto, los conservadores victoriosos en 1885 se habían hecho con el poder absoluto. A sorpresa de nadie, luego de haber hundido el proyecto de los Estados Unidos de Colombia, adoptaron medidas como coartar las libertades individuales, la libertad de prensa, incluso detenían a enemigos políticos sin previo aviso. Ante esto, los liberales se levantaron en armas de nuevo. En esta ocasión ganó el bando conservador e hicieron unos arcos del triunfo en honor a Rafael Reyes en Bogotá. Unos arcos pequeños sin comparación con los de verdad que encontramos en Francia, por ejemplo, pues era un arco del tamaño de su victoria sin lugar a dudas, uno que nos terminaba de hundir como nación. Afortunadamente esos arcos los tumbaron. Con esta ya van 8 guerras civiles y esta vez más de 3.000 muertos de bando y bando. La novena guerra civil colombiana debió ser de esas que nos tuvo que haber marcado como nación para toda la historia. Una guerra cruel, una guerra sangrienta, con muy poco humanismo y una victoria vacía. Pero acá una cosa peor tapa la otra,
Quizás algún día podamos mirar hacia atrás y podamos por fin cerrar este horrible ciclo de la guerra, y podamos por fin proclamarnos como una gran nación en paz. Los resultados de los regeneracionistas no se hicieron esperar. Los controles económicos y la falta de libertades tuvo resultados financieros pésimos, además de las constantes crisis y su autoritarismo. Esto provocó una revolución, luego de lo que fue la negativa de aprobar una ley de elecciones para dar simples garantías. Rafael Uribe y sus seguidores concluyeron que no habría oportunidad de cambiar las cosas por las vías del mismo sistema, y empezó la Guerra de los 1000 días. La guerra fue tan cruenta que para estos fines los liberales llegaron a reclutar niños. Los conservadores dejaron al país en una profunda crisis y ambos bandos produjeron una matanza sin igual en el país. El ambiente en ese momento histórico fue tan hostil que se dio un golpe de estado al presidente conservador Antonio San Clemente. Pero esperen ahí, el golpe de estado lo dio el mismo conservadurismo. Imagínense, para que se hagan una idea de cómo estaría viviendo la gente en ese momento, tuvimos una inflación muy alta, donde la libra esterlina, para darnos una idea, que es la moneda de Inglaterra, pasó de valer 15 pesos antes de la guerra a 500 después de que se terminó la guerra. También se pasó al patrón oro por la profunda crisis económica y la pésima gestión conservadora. Claramente la guerra también tuvo que ver. Si no les suena de algo, solo hace falta ver los resultados de países como Argentina, Venezuela o Cuba para hacernos una idea de cómo vivían en Colombia para la época. La crisis no llegaría sola, nunca llegan solas. Con ella llegó la separación de Panamá en 1903, y con esta un recordatorio claro: los gringos no son nuestros amigos. No olviden que los conservadores ganaron en la Guerra de los 1000 días y fueron los que siguieron dirigiendo al país como la fuerza hegemónica hasta 1930. Después de perder a Panamá, esto no cambió, pues con el autoritarismo y sus pésimas políticas llegó el periodo que conocemos como la violencia, que duró desde 1920 hasta 1958. El Partido Conservador utilizó las instituciones estatales como la Policía Nacional, que históricamente fue simpatizante del Partido Conservador Colombiano, y grupos paramilitares conservadores conocidos como los Pájaros o los Chulavitas, para cometer abusos, torturas, detenciones ilegales, asesinatos selectivos y colectivos, además de la quema de poblaciones de vocación liberal. El conflicto causó más de 300.000 muertos y la migración forzosa de más de 2 millones de personas del campo a la ciudad, equivalente a casi una quinta parte de la población total de Colombia. El conflicto se acrecentó mucho con la muerte del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán. Incluso guerrilleros liberales que estuvieron de parte de la causa del partido y que quisieron trabajar por la paz alejándose de las armas fueron asesinados ya como civiles. Un ejemplo es Guadalupe Salcedo. Lo peor es que nunca declararon una guerra civil abierta, pese a que fue uno de los conflictos más cruentos de toda la historia del país, con asesinatos, agresiones, persecuciones, masacres, destrucción de la propiedad privada y terrorismo por afiliación política. El conflicto tuvo fin para ellos en 1958 y dejaron a la población civil en armas, totalmente enfrentada. Tenga en cuenta que hasta ahora no hemos contado la muerte de civiles por la falta de datos, por lo que las muertes tuvieron que ser mucho mayores. En la violencia se calculan 325.000 muertes entre bandos y civiles. ¿El resultado? El Partido Liberal, que históricamente había impulsado la libertad y los derechos civiles en contra del autoritarismo conservador, traicionó al pueblo colombiano pactando unirse a la casta política conservadora en el Frente Nacional. Finalmente, la 11ª Guerra Civil Colombiana, que empieza en los años 60, que unos autores llaman el conflicto armado interno, es la última guerra. No porque vaya a ser la última guerra en nuestro país, porque considerando nuestro historial, pues probablemente encontremos otra razón para darnos bala. Ojalá no sea así. Sino porque es la guerra que aún está activa en el país. Unos autores llaman a esto el conflicto armado interno en Colombia. Sin embargo, a diferencia de las guerras anteriores, acá los grupos armados han tenido un claro interés. Por un lado, unos defienden los intereses del gobierno o también quienes ostentan los cargos de poder, quienes son los paramilitares. Por otra parte están los guerrilleros que defienden la instauración del comunismo por medio de la toma de las armas, aunque a veces parecieran estar más interesados en el narcotráfico, ¿no? Ya no se toman las armas con un discurso de libertad, de derechos civiles y de desarrollo económico como lo hacían los liberales antaño. Los comunistas lo más cerca que estarían de instaurar sería otra regeneración conservadora, probablemente incluso peor. Vaya uno a saber si el país resistiría a una segunda ola de esto.
De esto, lo único medianamente positivo que nos había quedado era la Constitución de 1991, que no fue más que una trampa para bobos. Pues la hicieron con el espíritu de los Estados Unidos de Colombia, basado en la libertad, en la democracia y los derechos civiles, pero con un pequeño asterisco. Sería fácil modificar la Constitución para los grupos de poder, para cualquiera que llegue al poder. Y sí que han sabido usarlo para sus intereses. La Constitución ha sido reformada en 53 ocasiones. Quizás podamos sentir que hemos avanzado como nación porque no hemos estado tan mal como Venezuela o Cuba, pero la verdad es que la situación económica del país es la de un país pobre y subdesarrollado. Aún estamos en guerra, y aún aquellos regeneracionistas siguen gobernando desde el pasado, pues el libre comercio, la libertad y los derechos civiles son cosa de unos pocos, no de todos los colombianos. No por nada en Bogotá y Medellín se vive en una burbuja. Déjeme darle un dato para que usted se pueda hacer una imagen de qué tan positivo o negativo es esto. La Constitución de Estados Unidos ha sido reformada en 27 ocasiones desde 1787. Recuerde, la de Colombia ha sido reformada en 53 ocasiones desde 1991. Hágase una idea. Este último conflicto entre las guerrillas comunistas, los paramilitares que son aliados de una de las alas más conservadoras de la sociedad, y el mismo Ejército Nacional nos ha dejado casi 10 millones de víctimas y millones de desplazados. Nuestro verdugo, a mi parecer, es el mismo que hace 100 años, el conservadurismo más inspirado que nunca en ese regeneracionismo que pretende implantar un régimen absoluto, un régimen donde solo existan cosas dentro del Estado, donde todo tenga que ser el Estado, donde no haya libertad de acción, no haya libertad de crear empresa, no haya libertad económica, no haya libertad en derechos civiles, un absolutismo de esos que ya tuvimos nosotros, que hoy está teniendo Venezuela, que hoy está teniendo Cuba. Y ese es nuestro peor cáncer, esa morronguería que no nos permite alcanzar algo tan cercano y preciado, pero a la vez tan lejano por estas personas, que es el ser un país desarrollado y rico. Pareciera que estas personas no entienden que se están dando un tiro en el mismo pie de ellas. Pareciera que no se sienten colombianos, que quieren mantenernos en un estado de nación irrelevante en términos internacionales, un país que es un cero a la izquierda, un país que las personas a veces sienten vergüenza de decir que son colombianos, porque a veces las personas salen de Colombia y eso es nomás salir de Colombia y ya están imitando el acento de otras partes a la semana, pues ese es el orgullo colombiano. A eso se ha reducido el orgullo colombiano, a que nuestras mujeres las traten y las vean como putas en el exterior y a nuestros hombres los vean como ladrones y narcotraficantes. A eso han reducido el país. Es una tristeza, la verdad. 11 guerras civiles, una cantidad infinita de plata robada que ya hoy sostendrá a muchos millonarios. Más de 10 millones de muertos en guerras. Y aún así las cosas no han cambiado. Uno escucha decir que el país tiene una deuda con las víctimas, pero eso es mucho peor. Es mucho peor. Tenemos una deuda generacional, actual y con el futuro. O sea, tenemos... O sea, si quisiéramos arreglar las cosas, tendríamos que hacer tantas cosas que es una empresa casi que imposible. Más considerando que nuestros verdugos siguen en el poder y que no están dispuestos a soltar las cosas para que se hagan bien. ¿Por qué? Por un par de pesos. Lo más doloroso. Pero bueno, hay unos que siguen prefiriendo ver hacia Miami, hacia la Florida, porque eso no es de nadie, ¿no? Total, las cosas se arreglan solas. O total, y un día nos atrevemos a arreglarlas. Entre 1810 y el 2024 han habido 214 años, ¿no? De esos yo contabilizo 154 años en guerra. Es decir, el 71.96% del tiempo hemos estado en guerra. Yo sí necesito ser muy franco y, o sea, si este era el sueño de los libertadores, es un sueño muy chimbo. Esta era la gran patria que queríamos construir, esta era la gran nación que dejarle a nuestros hijos, a nuestros hermanos. ¿Esto era lo que queríamos hacer con este hermoso territorio?
país pobre, un país subdesarrollado, un país violento, un país en donde la gente no puede desarrollar su proyecto de vida, que no hay ni siquiera oportunidades. Ojalá algún día dejemos esos miedos y esos prejuicios de lado y nos atrevamos por fin a alcanzar ese destino que se nos ha sido tan esquivo, que no es otro sino el gran destino de ser un país desarrollado. Un país en donde la gente se pueda emplear, un país donde la gente pueda hacer su vida, un país donde hay oportunidades para todos, desde el deportista y el artista hasta el ingeniero. Un país que tenga cabida para todos. Un país que sea la casa de todos, no el infierno de muchos y la casa de unos poquitos, como decía Galeano. Si a estas alturas alguien ya se aguantó el carretazo y me sigue escuchando, le agradezco mucho. Le agradeceré el doble si me deja un comentario y podamos charlar por ahí. Le agradeceré el triple si lo comparte. Y le agradeceré el cuádruple, pues, si la persona a la que le compartió ve el videíto. Y ojalá podamos llegar a más gente. Les agradezco mucho, pues, a las personas que llegaron hasta este punto. Y nada, un abrazo.